Es lindo estar acá en la casa del Señor el día domingo. Él nos llama a adorarle y a escuchar su palabra. Estaba pensando en las oraciones que hoy estábamos haciendo. Todas muy bien, ¿verdad? Alabanzas por cosas que Dios ha hecho. También oramos por nuestras gobernantes, que es muy importante estar orando por nuestros gobernantes, que Dios les dé sabiduría para tomar decisiones justas, ¿verdad?, en nuestro país. Pero hay una oración que casi nunca escucho yo, y es orar por los ancianos y los diáconos, los gobernantes de la iglesia, ¿verdad?, las autoridades de la iglesia, especialmente ahora que el hermano Luis y hermano Edgar ¿verdad?, y Ted, Andrés, ellos van a comenzar a servir y interesantemente yo los veo con muchas ganas, muchas fuerzas. Es como esos torillos de zapote, que están deseando que le abran en la puerta para salir. Entonces, oremos por ellos, los pastores, los diáconos, los ancianos, ¿verdad? También de las otras iglesias. El tema de hoy seguimos tratando sobre la oración, que es muy importante. Por eso estaba pensando en eso. Vamos a orar para que Dios abra nuestro corazón, nuestra mente, ¿verdad?, para recibir su palabra. Oremos. Padre, te damos muchas gracias, te bendecimos y te alabamos. Estamos contentos y gozosos de estar aquí en este lugar, en este templo, Señor, que tú nos has dado para adorarte, bendecirte, para separar un día de nuestra semana, Señor, y dedicarlo a ti, Señor, a escuchar tu palabra, alabarte, darte gracias, Señor. Bendice la predicación de tu palabra en esta mañana y también bendice a todos los pastores que están predicando en otras iglesias. Señor, que tu palabra nos hable, abre nuestros oídos, Señor, para escuchar esa palabra tuya, Señor, y que nos transforme, no solamente oírla, Señor, sino ser transformados por tu palabra, enseñados por tu palabra. Te damos gracias, Señor, y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, vamos a ir a Santiago. Ya estamos terminando, ¿verdad? Casi solamente estoy dejando un pasaje para dos versículos para la otra semana, si Dios quiere. Pero hoy vamos a leer los versículos del 13 al 18. 13 al 18. Y el 19 y el 20 lo veremos, si Dios quiere, el próximo domingo. ¿Ok? Dice así la palabra de Dios en Santiago capítulo 5, versículo 13 al 18. Dice así: ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. A partir de 16 es que vamos a ver hoy.
Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. La semana pasada, hermanos, hace 2 semanas, estuvimos estudiando los versículos 13 al 15 del capítulo 5 de Santiago. Ahí terminamos. Y comenzamos a ver este tema de la oración. Santiago manda a orar a toda la iglesia, a todos los oyentes de él en ese tiempo. En primer lugar, si está afligido. Si alguien está pasando calamidades o adversidades, dudas, lo que sea, Santiago manda a orar. No importa si el problema aquí pudiera ser físico, mental, emocional, personal o financiero. No importa el problema. Santiago le dice, haga oración. Haga oración. Sin duda el consejo o el consuelo de un amigo o una amiga puede ser valioso. Puede ser muy bueno. Digamos, usted tiene un problema y usted va de un amigo, de una amiga, y le cuenta su problema y le dice, mira, estoy pasando esta situación, y eso es bueno. Pero Santiago, hermanos, nos manda antes a buscar el consejo, las fuerzas, la sabiduría, la perseverancia, etcétera, de nuestro Dios. Vayan al mero mero, como dirían los mexicanos, ¿verdad? Vayan primero al mero mero. Con el Señor Dios Todopoderoso. Vayan y cuéntenle su problema, porque Él es también nuestro Padre y Él escucha nuestras oraciones. Haga oración, ¿verdad? Y eso está bien, hermanos. Está bien, porque muchas veces, como dije, buscamos amigos, buscamos familiares, buscamos. Primero, dice Santiago, haga oración, vaya a Dios. Y si está alegre, ¿qué dice Santiago? Estoy haciendo como un resumen, ¿verdad? Y si está alegre, dice, también acuda a Él primero y dele gracias y alábale. Está contento. El primero que tiene que saber que usted está contento es su Señor. Alábele, haga oración, cante alabanzas. Es lindo, ¿verdad? No sé, a mí me gusta cantar, ¿verdad? Y qué bonito es cantar alabanzas. En segundo lugar, vimos que Santiago dice que oremos cuando nos sintamos enfermos o débiles. Vimos que la palabra que se traduce enfermo se puede traducir como débil o decaído, ¿verdad? Y esa palabra calza mejor con el contexto. El versículo 14 dice que llame a los ancianos para que oren por él o por ella. Llame a los ancianos de la iglesia. También vimos que la unción con aceite de oliva, hermanos, en este tiempo se refería a un tipo de masaje en el cuerpo, ¿verdad? Podríamos decirlo como un spa, como el spa que le hicieron ayer a las madres, ¿verdad? Eso es spa, ¿verdad? Eso es spa. Ok. Las madres les hicieron ahí, las dejaron muy bonitas, por cierto, ¿verdad? Entonces, eso era un tipo de aceite de oliva, ¿verdad? Y ellos
llamaban a los ancianos, ellos los ungían con aceite. Cuando Santiago dice que llame a los ancianos de la iglesia es porque el problema, más que físico, era un problema espiritual, y entonces la persona que tenía esa necesidad llamaba a los ancianos, que por cierto, muy poco se practica hoy en día, ¿verdad? Por lo menos en las iglesias reformadas, si usted está con algún problema espiritual o aún físico, pero sobre todo espiritual, usted debe llamar a los ancianos, ¿verdad?, de la iglesia, para que oren por él. Porque vimos también la gravedad del pecado. Hermanos, el pecado en nosotros enferma físicamente. Hay pecados que nosotros sabemos que hemos cometido y bueno, pedimos perdón a Dios, pero hay pecados que los escondemos, y los escondemos también, hermanos, están tan bien escondidos que a veces nos engañamos a nosotros mismos y vivimos como que no estuviéramos haciendo daño o estuviéramos pecando contra Dios. Y ese pecado nos enferma también físicamente. Por eso hay que confesarlo. El tercer punto que vimos en las semanas anteriores es que usted debe orar cuando se sienta dominado por el pecado. Más o menos lo que estoy diciendo. Los ancianos llegaban y oraban por esa persona, y dice la Biblia, y la oración de fe salvará al enfermo o al que está cansado o al que está en ese pecado, y el Señor le levantará. Interesante, ¿verdad? Interesante lo que dice Santiago. Y de nuevo, aquí no se trata de una enfermedad física, no es una enfermedad física. Si fuera así, todo lo que tiene que hacer uno es llamar, cuando esté enfermo, es llamar a los ancianos de la iglesia, que lo unjan con aceite, y ya, usted se va a sanar. Y qué fácil, qué lindo. Bueno, a mí me gustaría que fuera así, ¿verdad? Pero no es así, hermanos. No siempre usted... yo quisiera sanar con mi oración y poniéndole aceite a todo el mundo, pero yo no hago eso, no puedo. Y no creo que hoy en día Dios le haya dado ese don a las personas, ¿verdad? De sanidad. Ya esos dones cesaron. Si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Este es el punto del pasaje, hermanos. Era una persona, aquí se está refiriendo Santiago, una persona que pecó en algún momento de su vida, no se arrepintió, y durante ese tiempo el peso de su pecado lo agobiaba, lo enfermaba, lo preocupaba. Ahí es donde vienen los ataques de ansiedad, ahí es donde vienen ¿verdad?, las depresiones y todo eso. Es un pecado que está ahí y que estamos guardando y no estamos confesando. Dice que llama a los ancianos, y estos llegan, le dan una frotadita ahí, ¿verdad? En ese tiempo ese era el spa, ¿verdad? Le dan unos masajitos y oran por restauración espiritual. ¿Y qué pasa luego? Dios lo restaura a esa persona sin duda alguna, ¿verdad? Porque aquí lo dice, le serán perdonados sus pecados y Dios lo restaurará. Bueno, este es un breve resumen del sermón anterior. Ahora Santiago va a tocar otro punto. Ore cuando tenga necesidades espirituales. Versículo 16. Confesaos vuestras ofensas a unos a otros y orad unos por otros. Este es interesante, hermanos. Esto es un pasaje interesante. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros. En otras palabras,
Ya hemos visto lo que pasa cuando no confesamos nuestros pecados, lo vimos la semana pasada, hoy lo estoy repitiendo. Hemos visto que nos deterioramos física y espiritualmente. Hemos visto la disciplina de los ancianos de la iglesia. Han visto que el pecado produce debilidad mental, física y espiritual. Hemos visto eso. Todo eso es lo que trae el pecado sin confesar. Entonces, hermanos, no sigamos practicando el aislamiento, ¿verdad? Mejor confiese su pecado. De hecho, estos son dos mandamientos, podríamos decirlo como hagan las paces, confesando sus pecados unos a otros y procuren el orar los unos por los otros. Procuren orar los unos por los otros. Y aquí debemos aclarar, hermanos, que Santiago no está promoviendo algún tipo de sacramento de confesión entre creyentes, entre un creyente y un sacerdote. Porque este pasaje lo utilizan la iglesia romana para aprobar la confesión, ¿verdad? Y pareciera que podría ser, ¿verdad? La confesión con un sacerdote. Y entonces ahí usted ve los confesionarios y todo el mundo pasa y se confiesa con un sacerdote. De hecho, si nos fijamos bien, Santiago está diciéndonos aquí que reconozcamos nuestro pecado, pero no ante una autoridad espiritual. Bueno, podría ser un anciano. Pero aquí dice, la Biblia dice, los unos a los otros. Confiésense en sus pecados los unos a los otros. La idea de la confesión de sacramental, como lo usa la iglesia romana, no existió sino hasta el siglo V, más o menos, por el Papa Inocencio III. Él la instituyó de manera oficial en la Iglesia Católica Romana. Eso fue de ahí en adelante. Pero más bien una de las doctrinas que los reformadores redescubrieron en la Reforma, apoya el sacerdocio individual o universal del creyente. Sí, hermanos, usted y yo, como vimos ahora en la escuela dominical, somos sacerdotes en un sentido, ¿verdad? Intercedemos los unos por los otros, confesamos, ¿no? O escuchamos nuestros pecados los unos a los otros. Tenemos acceso nosotros inmediato a Dios por medio de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, como dice 1 Timoteo 2:5. Entonces, lo que Santiago está recomendando aquí, hermanos, es que admitamos nuestra debilidad, fracaso, pecados a otros hermanos y así ayudarnos los unos a los otros en oración y comunión. Estaba hablando de esto con mi hermano Jonathan, ¿verdad? Pero qué difícil es que yo llegue, no sé, donde Ted, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y yo le diga, Ted, vení acá, yo necesito conversar con vos. Y le abra mi corazón a Ted. Le diga, mira, Ted, yo, no sé, cometí un pecado X, ¿verdad? Que me está agobiando. Y te lo cuento para que, varón, usted me ayude a orar, ¿verdad? Por mí. Eso casi no lo hacemos en la iglesia. Es bien difícil. Algunas veces tenemos una persona tan íntima con nosotros que podemos decirle eso, ¿verdad? Y uno dice, bueno, yo puedo llegar donde
Sergio y contarle mis problemas, contarle mis debilidades. Y yo sé que Sergio me va a entender y él va a orar por mí. Pero lamentablemente, hermanos, por lo menos aquí yo no veo esa comunión y esa confianza que nos tenemos. ¿Por qué no? Porque nosotros pensamos, ¿cómo yo le voy a abrir mi corazón a fulano de tal si casi ni lo conozco? O medio lo saludo. Entonces yo creo que Santiago obviamente está aconsejando de si yo tengo algún pecado, alguna cosa que yo llegue y hable con alguno de ustedes y voy a buscar a la persona más íntima, que más conozco, que yo sé que es fiable, que yo puedo contar con ella o con él, ¿verdad? Con esa persona. Pero imagínense, hermanos, que aquí todos confiáramos unos de los otros. Qué bonito sería, ¿verdad? Qué lindo sería que yo pueda descargar mi corazón ante doña Mari. Doña Mari, vengo cargado, tengo un problema. Y doña Mari me escucha y yo sé que ella me va a apoyar. Y así los unos con ustedes, ¿verdad? Entre ustedes. ¿No les gustaría una iglesia así? Lindísimo, ¿verdad? Sería una iglesia así, pero bueno, eso es lo que Santiago aquí, hermanos, él nos está animando a hacer, ¿verdad? Que nos confesemos unos a otros los pecados y oremos unos por los otros, ¿verdad? En el versículo 14, Santiago estaba hablando de alguien que estaba solo. Un llanero solitario o una llanera solitaria, ¿verdad? Ahí se la jugaba solo. No tomaba en cuenta a sus hermanos, a sus hermanas en la iglesia. Esa persona tenía que llamar a los ancianos porque no estaba en comunión con el resto de la congregación. Tal vez con los ancianos, tal vez, ¿verdad? Pero con el resto de entonces no tenía amigos, amigas cristianos que le ayudaran. Hermano, Santiago está aquí resaltando el beneficio de pertenecer a la iglesia de Cristo. Es que, ¿cómo se le llama a la iglesia de Cristo? Ahí también lo vimos en la escuela dominical, un montón de nombres, entre ellos el cuerpo de Cristo. La casa de Dios, ¿verdad? Pero somos un cuerpo y a veces no nos vemos como cuerpo, ¿verdad? Una mano anda por allá, otro pie por allá y no nos vemos como un cuerpo. No nos tenemos confianza, ni siquiera con el pastor, ¿verdad? Y eso es lamentable, lamentable. Yo sé que todo eso, ¿verdad? Hay que ganárselo, todo eso hay que cultivar esa comunión. El confesar y rendirle cuenta a otros hermanos nos ayuda a protegernos espiritualmente. Téngalo por seguro eso, hermanos. Nos ayuda a permanecer firmes y no caer en los mismos pecados. Hay un cuerpo que nos está ayudando. Hay una iglesia que nos está ayudando. ¿Cuántos han escuchado hablar de un pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, o Bonhoeffer, no sé cómo se pronunciará? Un pastor alemán que fue asesinado directamente por orden del propio Adolfo Hitler. Maten a ese hombre, propio Adolfo Hitler, porque era un pastor que le decía las verdades, ¿verdad? A Hitler, al sistema, y lo mandó a matar. Pero él escribió en uno de sus libros de cómo el pecado nos aísla. Y eso es, hermanos. A veces en la iglesia nos aislamos porque tenemos pecados sin confesar. Dice así este pastor Bonhoeffer:
El pecado aparta al creyente, dice él, escribió él, y produce un individualismo muy malo. Repito, el pecado aparta al creyente y produce un individualismo muy malo, una independencia mortal. Una independencia mortal. El pecado, dice Bonhoeffer, nos aleja de la comunidad. Nos aleja de la comunidad. Cuanto más aislado está una persona, más destructivo será el poder del pecado en esa persona. Mientras más aislada esté, es como las ovejas, ¿verdad? Cuando están aparte, el león busca las que están más aparte, ¿verdad? Y así es como funciona esto. Pero la confesión a un hermano en Cristo, a una hermana en Cristo, dice Santiago, destruye esa autonomía mortal, a ese individualismo mortal. Baja la barrera y permite que la gracia fluya de nuevo. Es por eso, hermanos, por lo que dice en el versículo 16 Santiago, y marquen ese versículo: confesaos vuestras ofensas unos a otros y oren unos por otros. Pasaje tremendo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que sean sanados, dice Santiago. La palabra otra vez sanados se refiere a recuperar el bienestar espiritual, a esa carga que llevamos, ¿verdad? Dejarla a un lado para ser recuperados espiritualmente. No es a la salud física. Si Santiago estuviera refiriendo a la salud física, por la cual también debemos orar, obviamente, ¿verdad? Todos debemos orar unos por otros. Aquí oramos por Susan y por todos, Manuel y toda la cosa, ¿verdad? Pero no es por la salud física. Si así fuera, esto sería una garantía de salud. Y no es cierto. No todo el tiempo que oramos por una persona, ella se sana o él se sana. El resto de la Biblia no apoya esta interpretación de la sanidad física. De hecho, los creyentes no reciben ninguna garantía. Usted no ve en la Biblia ninguna garantía que tendría buena salud. No ve en ningún lado que usted va a gozar de buena salud. No, hermanos, porque usted y yo vivimos en un mundo caído y afectado terriblemente por el pecado, y cada vez es peor, ¿verdad? Cada vez nos enfermamos. Yo tengo varios días, varios meses, no sé, de estar con mi panza, ¿verdad? No sé qué como. Estoy comiendo. Pero la Biblia no nos garantiza buena salud física. Nosotros también nos enfermamos como el resto de la gente. Y hombres piadosos como Job y Pablo nos prueban que la enfermedad física puede ser parte de la voluntad de Dios. Job, lleno de lepra ahí, de lepra, no sé, llagas y cosas de esas, ¿verdad? Dios permitió eso. Dios era el plan de Dios. Y Pablo con sus problemas físicos también. 3 veces he orado y nada, que me quita esto el Señor, ¿verdad? Así es que ser cristiano no es garantía de que estemos totalmente físicamente sanos. Pero yo insisto que una de las cosas que nos enferma, hermanos, y no nos damos cuenta, es el pecado. El pecado tiene enfermo al mundo. Tiene enfermo al mundo. Si vea cuánta gente va al psicólogo y a esto y al psiquiatra y toda la cosa, todo el mundo está enfermo. Y muchas veces es a causa de esos
de esas presiones, son pecados, ¿verdad? Que el mundo ni sabe eso. Y lo tratan como otras cosas. Así que, hermanos, el consejo del apóstol Santiago es: no camine solo en la vida. Usted tiene un grupo, una iglesia. Usted tiene la bendición de tener un montón de hermanos y hermanas que pueden estar orando y confesando, apoyándose unos a otros. No camine solo. No sea un llanero, no seamos llaneros solitarios. Necesitamos la bendición de tener un grupo de hermanos en Cristo por quienes podemos compartir con confianza y confesar nuestras faltas unos a otros. Y alguno estará pensando, qué difícil eso, sí, por lo que dije anteriormente, ¿verdad? Nos tenemos desconfianza. Uy, si le digo, si yo voy donde Mario y le digo esto, no, hombre, todo Guadalupe lo va a saber, ¿verdad? Porque así somos, desconfiados, ¿verdad? Y entonces mejor me guardo mis cosas y me las dejo yo ahí. Y eso me enferma. Es una bendición tener una familia de creyentes. Es una bendición de tener un esposo o una esposa cristiano. Hermanos, hermanas en Cristo. No hay nada que iguale más, hermanos, contar con personas que sabemos que oran por nosotros. Yo sé que muchos de ustedes oran por mí. Y es una bendición tener ese tipo de hermanos. Como la esposa, yo sé que mi esposa ora por mí. Su esposa ora por usted. O nuestros padres a los hijos. ¿Cuántos padres no oran todos los días por sus hijos? Marito ahí orando por sus hijos constantemente. Pero doña Vicky, doña Vicky, me imagino que ya tiene las rodillas ahí hechas un callo orando por Mario, ¿ah? Así es. No hay nada más lindo que tener un apoyo en oración, hermanos que oren por nosotros. Necesitamos orar los unos por los otros. Y como un comercial, les invito a la oración de este martes. ¿Verdad, Sergio? Este martes tenemos oración. Y la tenemos ahí por... ¿Cómo se llama eso? ¿Ah? Teams. Por Teams. ¿Qué significa Teams, verdad? No sé qué significa. Pero bueno, tenemos la bendición de tener ese ahí en las redes sociales. Ahí hacemos la oración, ahí nos reunimos a orar unos por los otros. En quinto lugar, dice Santiago que oremos cuando nos encontremos sobrecogidos por deseos piadosos, por deseos de agradar al Señor. Notemos esta declaración en el versículo 16. La oración eficaz del justo, ¿qué dice? Puede mucho. Ese versículo yo creo que todos los cristianos lo conocen y lo saben de memoria. Es que la oración eficaz del justo puede mucho. Ore, hermano, porque la verdad, y lo usamos mucho. Pero alguno puede pensar aquí, bueno, ese es precisamente mi problema. No soy efectivo en mis oraciones que hago, porque no soy justo. Dice, la oración del justo aquí puede mucho, pero yo no me siento tan justo. Tal vez si fuera, entonces uno empieza a pensar, si fuera más santo, tal vez si viviera más en santidad, recibiría más mis respuestas a mis oraciones. El Señor me escucharía. Entonces lo que hacemos es tratar de orar con más efectividad. ¿Cómo hago para que mi oración llegue a mi Señor? ¿Cómo hago para ser más efectivo?
Entonces empezamos a orar con más pasión y hasta gritar, ¿verdad? Y usted ve esas reuniones de oración de nuestros hermanos pentecostales, ¿verdad? Que es todo el mundo grita y ¡ay, Señor! ¿verdad? Y todo el mundo, el que más grita, ¿verdad? Cree que el Señor lo va a escuchar más. O sea, creemos que hay que hacer algo para ser más justos y recibir el favor de Dios. La oración del justo puede mucho. Y alguno también dirá, sí, pero hermano, mis oraciones no parecen lograr mucho. Yo oro por ciertas cosas y nada, no parece que logre mucho. No veo cambios. Yo le pido al Señor, ¿verdad? Más y no veo cambios. Debe ser porque no soy lo suficientemente justo o lo suficientemente efectivo o lo suficientemente disciplinado. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, no estoy dando una excusa para ser perezosos. Los perezosos no son buenos intercesores, ¿verdad? Ningún perezoso. Pablo le dijo a Timoteo que se ejercitara en la piedad. Ejercítate en la piedad, ¿verdad? Sí, debemos de ejercitarnos, de fortalecernos. Pero Santiago aquí se está refiriendo a algo diferente. De hecho, Santiago no está desestimando el poder de la oración de los grandes hombres y mujeres de Dios, ¿verdad? Porque sabemos que hay hombres y mujeres que sus oraciones, ¿verdad?, fueron tremendas y fueron contestadas por el Señor. Pero Santiago aquí nos dice que todos tenemos la posibilidad de orar eficazmente, todos. Usted, el niño que está sentado ahí, el adulto, el joven que estamos sentados, todos tenemos la posibilidad de orar eficazmente. Y es por eso por lo que él a continuación va a darnos el ejemplo de un profeta muy famoso, del profeta Elías, un gran hombre de oración, ¿verdad? Indudablemente, pero que era una persona como nosotros. Elías, que admiramos tanto, era una persona como usted y como yo. Ahora, ¿qué quiere decir Santiago cuando él describe a Elías? Bueno, más bien, regresando al pasaje, ¿quién es una persona justa? Santiago está describiendo a alguien que está orando como una persona justa. La oración del justo puede mucho. ¿Y quién es esa persona justa, hermanos? ¿Es una persona perfecta? ¿Se está refiriendo a alguien que es perfecto? Gracias a Dios, no. Eso no es lo que quiere decir Santiago. Y ustedes saben ya, esa palabra la hemos estudiado mucho. La palabra justo hace referencia simplemente a una persona que ha nacido de nuevo. La oración del justo, o sea, la oración de una persona que ha nacido de nuevo, puede mucho. ¿Por qué? Porque esa persona ahora tiene la justicia de Cristo. Pablo escribió a los filipenses en el capítulo 1, versículo 11, que ellos estaban llenos de fruto de justicia. Ustedes están llenos de fruto de justicia, que son por medio de Jesucristo para gloria y alabanza de Dios. También él escribe a los corintios, diciéndoles que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Entonces, este es el punto, hermanos, que Santiago está enfatizando aquí. Si usted ha confiado en Cristo, que todos
ojalá en esta iglesia, hemos confiado en Cristo, entonces ahora usted tiene la justicia de Cristo en su cuenta, que antes era en rojo, ahora, ¿verdad? Tiene toda la justicia de Cristo usted en su cuenta. Y la justicia de Cristo, hermanos, dice la Biblia que es abundante, nunca se acaba. Como dijo Pablo a los romanos en 5:17, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Entonces, hermanos, ya para aterrizar aquí, ¿quién puede orar oraciones efectivas que Dios responde? ¿Quién? El creyente común y corriente, usted y yo. Usted y yo tenemos acceso a la presencia del Padre y Él le está escuchando. Ahora, y esto es muy importante, a la luz de este contexto, el creyente que aquí se describe es alguien que confiesa su pecado. Esto es muy importante. Es alguien que confiesa su pecado. No es alguien que oculta su pecado. Entonces, esa persona tiene problemas con la oración. Si usted tiene pecados ocultos, usted va a tener problemas a la hora de orar. Si usted tiene pecado en su vida, la primera oración que usted debe hacer es una oración de arrepentimiento. Dios, perdóname. He pecado contra ti. Es la primera oración. Porque si usted trata de ocultar ese pecado suyo, hermanos, su oración no va a pasar del cielo raso. Y por eso es que hay muchos cristianos que oran y sí, no pasa nada, no sienten que Dios no los está escuchando. Pero hay que examinarse uno mismo. Señor, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está haciendo ese cortocircuito que no deja que mi oración, ¿verdad?, sea efectiva? En el Salmo 66:18 leemos: si en mi corazón, este salmo es muy apropiado, si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, si hay pecado en mi vida, el Señor no me habría escuchado. ¿Me van siguiendo, hermanos? Una persona que tiene pecado en su vida sin confesar, hay un cortocircuito ahí. Si en mi corazón hubiese mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Muy claro, ¿verdad? Muy claro. Entonces, ¿quién puede orar con la expectativa de que Dios le va a contestar su oración? Bueno, va a ser un creyente que está bien con Dios. Primero, gracias a la justicia de Cristo, que le ha imputado a usted, la justicia de Cristo. Usted puede llamarse justo. Y la oración del justo puede mucho. Y en segundo lugar, por medio de la confesión diaria de su pecado. Confiese su pecado. No deje que pase ahí y que quede ahí, ¿verdad?, dando vueltas. Debe confesar su pecado. Entonces aquí no se está hablando, Santiago no está hablando de alguien súper santo, ¿verdad? Uy, ese hombre o esa mujer sí son poderosos en oración, ¿verdad? Vea cómo Dios les escucha. No está hablando Santiago de un súper santo.
Si usted es salvo, sin importar cuán común piense que es usted, hermano o hermana, siempre tiene una invitación para acercarse al trono de Dios con confianza por medio de la fe en Jesucristo. No, muchas veces, ¿verdad? Nos creemos que alguien que está muy cerca de Dios, ¿verdad? A ese sí Dios va a escuchar, pero a mí, común, seguro no me escucha, no me da mucha pelota. Eso no es cierto. Y esa invitación, hermanos, a orar sirve para cualquier momento, las 24 horas del día. Usted puede acercarse al trono de la gracia. Y Santiago dice aquí que la oración de un creyente común y corriente es efectiva. Es efectiva. Y esta palabra también se puede traducir como poderosa. Entonces, parafraseando, podríamos decir la petición o el pedido de un creyente común y corriente es poderoso ante Dios. No tiene que ser un apóstol, un profeta. Dios escucha a un creyente común y corriente y su oración es poderosa. Y ven qué lindo es esto, hermanos, qué bonito cuando uno va entendiendo esto de la oración del justo, puede mucho, ¿verdad? Qué bonito. Uno se siente bien. Dios, gracias. No importa si usted es joven o un anciano o un niño en la fe o un creyente experimentado, sea maduro en la fe o no, tus oraciones son escuchadas siempre, hermanos. Siempre. Leí la historia de un pastor, contó la historia de un niño, una niña, no sé si era un niño o una niña, que no se portaba bien durante el culto de oración. Era como ver a quién. Bueno, mejor ni vuelvo a ver, ¿verdad? Como era Tomás. Tomás es el de... No, Tomás no. ¿Cómo se llama el hijo menor de Samuel? Y Mari juntos, ¿verdad? No. Entonces, hacían bulla en el culto, ¿verdad? No se portaban tan bien. Sus padres trataban trataban lo mejor que podían de mantenerlos quietos, pero nada. El niño seguía portándose mal. Bueno, finalmente el padre agarró al niño de la mano y se lo llevó hacia afuera. Imagínense qué iba a pasar ahí, ¿verdad? Ya el padre agarró al niño y se lo llevó para afuera. Ahora sí el niño estaba en problemas, ¿verdad? Con su papá. Yo recuerdo aquí, había unos misioneros que tenían como 10 huilas así, ¿no? Y al rato nada más veía uno donde llevaba uno afuera, ¿eh? Y se oía el grito por allá, ¿eh? Y después, y así estaba el hombre, ¿eh? Siempre manejando los niños. Y este niño de la historia estaba en problemas porque su papá se lo había llevado hacia afuera. Pero cuando este niño iba saliendo, el niño le gritó a la congregación, era un carajillo terrible, ¿eh? Le gritó a la congregación: oren por mí, oren por mí. Pero no se salvó, al rato la nalgada, ¿verdad? Se la dieron. Este niño posiblemente pensó que no oraron por él porque siempre el papá le dio, ¿verdad? O que Dios no le contestaba sus oraciones. Y es posible, hermanos, que usted y yo hayamos pensado muchas veces lo mismo. Mis oraciones no parecen lograr mucho. No parecen lograr mucho. Dios no me escucha. Aunque ahí dice que la oración del justo puede mucho.
Esta palabra, hermanos, puede mucho, aparece muchas veces en el Nuevo Testamento, y cada vez que aparece se refiere a la acción de Dios. Puede mucho. La palabra es energoume, de donde sale la palabra energía. Digamos, cuando dice la oración del justo puede mucho, se está más bien refiriendo al obrar de Dios, a lo que Dios puede hacer por esa oración. La oración de Elías por sí misma no era efectiva. No era Elías el que hacía llover o el que paraba la lluvia. En sí misma no era efectiva. Pero sus oraciones, hermanos, eran actos de obediencia que correspondían con la voluntad de Dios. Y ahí está la clave, hermanos. Sus oraciones correspondían con la voluntad de Dios. De hecho, cuando uno lee la biografía o la vida de Elías en 1 Reyes, descubrimos que Dios ya le había dicho a Elías qué era lo que debía orar y cuándo debía hacerlo. Interesante. Elías estaba orando la voluntad de Dios, hermanos. Interesante esto. Y Dios respondió a esas oraciones porque estaban alineadas. La oración de Elías estaba alineada con la oración, con la voluntad de Dios. Estaban así, ¿verdad? Y Dios respondía esas oraciones porque era su voluntad. Y así, hermanos, la oración puede mucho. Cuando su oración se alinea a la voluntad de Dios, esa oración puede mucho. Y lo mismo, hermanos, puede hacer con nuestras oraciones cuando están alineadas con la voluntad de Dios. Él las energiza, la palabra que sale ahí, ¿verdad? Y hace que entren en acción tus oraciones. Note la ilustración del versículo 17. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. ¿Y por qué Santiago dice esto, hermanos? Porque la audiencia judía que estaba escuchando a Santiago creía que Elías era un super santo, ¿verdad? Un superhombre. Era considerado como uno de los personajes más grandes de la historia de Israel, Elías. El profeta Elías. Y todos todavía nosotros, ¿verdad? Uy, Elías. Y para cuando Santiago estaba escribiendo la epístola, había muchas tradiciones y mitos circulando en cuanto a Elías, que hasta le atribuían poderes sobrenaturales. Uy, Elías, ¿verdad? Recordemos lo que hizo. Algunas cosas que hizo Elías. Resucitó personas. Elías resucitó personas. Hizo descender fuego del cielo cuando acabó con los profetas de Baal. Corrió más rápido que el carruaje del rey, ¿verdad? De Elías era como Superman. Era increíble. Y las personas tenían un concepto equivocado de Elías, porque no estaban tomando en cuenta al Dios de Elías. Al Dios de Elías. Elías no tenía ningún poder en sí mismo. Nada, era un hombre común y corriente. Era Dios quien por medio de Elías hizo cosas maravillosas, hermanos. Y así debemos ver siempre estos grandes hombres de Dios y esas grandes oraciones. Es Dios a través de ellos haciendo cosas maravillosas. Elías solo tenía que obedecer a Dios. Eso era todo. Entonces Santiago, hermanos, quiere que sepamos que él era un ser humano común y corriente como nosotros. Por eso él enfatiza, las mismas pasiones y los mismos problemas que usted tiene, los tenía Elías.
Elías simplemente era un hombre piadoso al cual Dios usó en gran manera. Eso es todo. Moisés igual, Abraham igual, Pablo igual, todos hombres comunes y corrientes como nosotros que Dios usó en gran manera. Sus oraciones, su vida, la vida de estos hombres y mujeres estaban conectados a la voluntad de Dios. Él solamente estaba orando, Elías solamente estaba orando que se cumpliese la voluntad de Dios. Notemos cómo sigue el versículo 17. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió. No llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Imagínense qué sequía más terrible. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. En Primera de Reyes 17 vemos que la lluvia llegó después que los profetas de Baal perdieron el duelo. Una vez también que el pueblo clamó que regresarían a Dios, al Dios de sus padres, y declararon que Jehová es Dios. Jehová es Dios. Y luego llovió. Hermanos, nosotros oramos con confianza y fe, pero no oramos para que se haga nuestra voluntad. Y ese es muchas veces nuestro problema. No oremos para que se haga nuestra voluntad, sino que se haga la voluntad de Dios. Que se haga la voluntad de Dios. Nosotros debemos orar no solo para recibir respuestas, porque muchas veces usamos eso, ¿verdad? Sino porque a través de la oración, hermanos, usted y yo desarrollamos una relación más íntima con Cristo. Por eso oramos. Por eso debemos orar. Buscar esa comunión, esa voluntad de Dios y orar en esa voluntad. También nosotros oramos, hermanos, porque Dios nos manda a hacerlo. Orad sin cesar. Dios nos manda a usted y a mí a orar, hermanos. Y por eso oramos. También oramos porque al hacerlo nos recuerda que dependemos de Dios. Dependemos de Dios. Cuando usted está de rodillas o sentado y está orando, usted le está diciendo a Dios, Dios, yo no puedo. Ayúdame. Dependemos de Dios, hermanos. También oramos porque la oración es un acto de adoración. Usted, cuando está orando, Señor, te alabo. Estoy alabando al Señor. Es un acto de adoración. Oramos porque otros necesitan de nuestra intercesión. Todos nuestros hermanos necesitan de nuestras oraciones a favor de ellos. Y por eso oramos. Por eso oramos. También oramos para pedir que nuestra mente y corazón sean purificados todos los días. Señor, perdóname. Perdona mis pecados. Todos los días necesito esa limpieza. Y por último, hermanos, oramos porque sabemos que Dios nos escucha y siempre, siempre, siempre nos responde. Y voy a repetir aquí unas frases que siempre repetimos y conocemos. ¿Cómo nos responde Dios? Bueno, a veces con un no, ¿verdad? Quiero irme para Canadá. No. No sé. No. Puede ser un no. Y que ese chiquitico, ¿verdad?
Quédese tranquilo. Puede ser con un espere. Todavía no es el tiempo, espere. Eso que usted me está pidiendo, está orando, todavía no es el tiempo. O puede ser un sí, pero no de la manera que usted quiere, sino de la manera que Dios quiere. No es a su manera. Y por último, también puede ser un sí exactamente como usted lo ha pedido. ¿Cuántas veces le ha pasado eso? Que Dios le contesta como usted se lo pidió. Qué lindo. Gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Cuando oramos entonces, hermanos, podemos descansar y estar seguros de que nuestra petición será escuchada por el Señor. Así que, resumiendo los puntos que hemos visto la semana anterior, oremos cuando estemos alegres. Cuando estemos llenos de emociones tristes, o así, ¿verdad? Cuando nos sintamos débiles. Oremos cuando usted se siente derrotado por el pecado. Oremos cuando tengamos necesidades espirituales y cuando se sienta sobrecogido con deseos piadosos. Hermanos, y siempre oremos para la gloria y honra de nuestro Dios. Amén. Amén. Vamos a terminar con una oración. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Gracias por esta carta de Santiago tan práctica en nuestras vidas, Señor. Y gracias porque hemos aprendido un poquito más, Señor, de lo que es la oración. ¿Cuáles son las oraciones que tú escuchas? Que todos podemos orar, Señor, todos podemos acercarnos a ti, porque somos justos, no por nuestras vidas, sino por lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque siempre respondes a nuestras oraciones. Ayúdanos, Señor, también a orar unos por los otros. Ayúdanos a tener esa confianza con nuestros hermanos, a tener esa madurez como iglesia, Señor, de que podamos acercarnos a ciertos hermanos y abrir nuestros corazones. Padre, gracias. Bendice tu palabra en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén.